Una ideología es el conjunto de ideas que tiene una persona o un grupo de personas. Todos tenemos opiniones sobre las cosas. Cosas que nos parecen bien, cosas que nos parecen mal, cosas que nos parecen justas y cosas que nos parecen injustas. Por tanto, todos tenemos ideología. Pues el modo de pensar de algunos hombres y mujeres del siglo XVIII se llama Ilustración. Por tanto, la Ilustración es una ideología, un movimiento intelectual. ¿En qué consiste este modo de pensar? Pues este modo de pensar consiste en confiar en la razón, en la inteligencia humana, como lo primordial de todo. Esta confianza en la razón es la que da lugar a otras ideas del pensamiento ilustrado. Vamos a ver. En primer lugar, los ilustrados defienden que hay que desarrollar la razón y la inteligencia humana todo lo que se pueda. Y para desarrollar la inteligencia es necesaria la libertad, la igualdad y la educación de todos los individuos. Tengo que ser libre de pensamiento, por lo tanto, todo el mundo tiene el derecho en igualdad a ser libre de pensamiento y por tanto todo el mundo hay que educarlo. Los ilustrados defienden la creación de escuelas. Quieren que la cultura no sea solo para los más privilegiados en el siglo XVIII. Hay que pensar que en el siglo XVIII los hijos de los campesinos no iban al colegio y la mayoría no aprendían a leer ni escribir. Pues esto lo critican los ilustrados. Por otro lado, si desarrollamos la razón y la inteligencia de todas las personas al máximo, los ilustrados creen que la sociedad irá logrando el progreso técnico, porque la sociedad irá mejorando cada vez más sus conocimientos y su tecnología, y la sociedad será cada vez mejor. Es decir, los ilustrados son optimistas, creen en una mejora continua, en un progreso continuo de la sociedad. Por eso, como quieren desarrollar al máximo la capacidad de racionamiento humano, los ilustrados critican todo lo que no esté basado en la razón, en la lógica. De este modo, ¿qué critican? Pues critican la sociedad estamental, porque la sociedad estamental se basa en el origen de la familia de cada individuo, no en el mérito de cada uno. O sea, ellos consideran que no es lógico que tú tengas un estatus social porque un antepasado tuyo lo tenía. Ellos defienden que se tiene que basar en el mérito de cada uno, y si la sociedad se basa en el mérito, será posible la movilidad social. Por tanto, los ilustrados defendían la movilidad social. Los ilustrados también critican la monarquía absolutista, porque la monarquía absoluta se basa en el origen divino. Vamos a ver, la monarquía absoluta es aquella en la que el rey tiene un poder total, absoluto. O sea, concentra todo el poder. El rey crea, el rey aplica y el rey ejecuta las leyes. Y el rey tiene este poder porque se considera que lo tiene por la gracia de Dios. Así que tiene un carácter sagrado, su poder viene de Dios. Gobierna en su nombre, en nombre de Dios. Y por eso, su único control son las leyes naturales de Dios. Es verdad que el rey se ayuda por funcionarios, ministros, consejeros, pero él manda, sin ningún control. El país es como si fuera suyo, y todos los demás son sus súbditos. Realmente el único límite a este poder son las cortes o estados generales. Las cortes o estados generales eran una reunión de los representantes de cada estamento. O sea, unos delegados del clero, unos delegados de los nobles y otros delegados que representaban a los no privilegiados, sobre todo a los burgueses, que se reunían cuando el rey los convocaba. Y el rey los convocaba cuando necesitaba tropas, ejércitos, o cuando necesitaba nuevos impuestos. Pero realmente apenas se convocan, porque el rey tiene sus propios ejércitos y sus propios ingresos. Así que el rey, pues en el siglo XVIII tenía un poder total, se consideraba que por Dios. Y esto, para los ilustrados, no era lógico. Bueno, pues en el siglo XVIII los ilustrados critican el poder absoluto del rey.
¿Qué hicieron los reyes? Pues los reyes, cuando vieron que les criticaban, lo que hicieron fue intentar tener contentos a los ilustrados para que dejaran de criticarlos. Y así nace el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado consiste en que los reyes absolutos aplican algunas de las reformas propuestas por los ilustrados. Pero estas reformas tienen un límite. Los reyes no renuncian a su poder absoluto. O sea, solo cogen de la ilustración aquellas ideas que les pueden convenir para reforzar su poder. Por ejemplo, los ilustrados quieren acabar con los privilegios, defienden que los nobles paguen impuestos. Pues a los reyes esto le conviene, porque si los nobles pagan impuestos, pues los reyes recaudan más dinero. Por eso, aunque sea ilustrado, es un despotismo. El lema que mejor define el despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, se intenta gobernar mejor al pueblo, pero sin contar con la opinión del pueblo. Además de la sociedad estamental y del absolutismo, los ilustrados también critican la religión. La mayoría son deístas, agnósticos o ateos. El deísmo es el que cree que hay un Dios creador del mundo, pero que sería algo así como una fuerza natural, pero este Dios no influye en la vida humana. Es decir, con esto lo que quieren decir es que la vida no es para alcanzar el cielo después de la muerte. La vida es para ser feliz y todo el mundo tiene derecho a ser feliz y los gobiernos tienen que procurar esa felicidad. El deísmo es una religión natural. Dios se identifica con las fuerzas de la naturaleza. Luego está el agnóstico. El agnóstico es el que cree que no podemos saber si existe Dios o no. O sea, el que duda. Y el ateo es el que directamente está convencido de que no existe Dios. Bueno, pues este es el modo de pensar de los ilustrados. Pero ¿quiénes son los ilustrados? Los ilustrados en el siglo XVIII no son toda la sociedad, porque ya hemos visto que los campesinos son analfabetos, la mayoría. Los ilustrados son sobre todo burgueses. Es una ideología de la burguesía en el siglo XVIII. Son burgueses que con esta forma de pensar lo que quieren defender es su derecho, el derecho de los burgueses a la participación política. Más en concreto, los ilustrados más importantes son Locke en Inglaterra y Voltaire, Montesquieu y Rousseau en Francia. Vamos a empezar por John Locke en Inglaterra. Según Locke, si no hubiese un gobierno, sería un caos. La gente se robaría, no habría seguridad. Imaginemos un instituto sin profesores ni profesoras, sin ninguna autoridad. Pues según Locke, los alumnos más fuertes se meterían con los más pequeños, los más gamberros destrozarían las cosas, habría robos de móviles, de libros de texto, de dinero del desayuno. En definitiva, lo que Locke opina es que el ser humano es naturalmente malo, por propia naturaleza. Por eso, la gente, para poder vivir con seguridad, se pone unas normas. Así que lo que Locke dice es que el poder, el gobierno, nace de un pacto entre el gobernante y los gobernados. Los gobernados renuncian en ese pacto a parte de su libertad para conseguir a cambio su bienestar. Porque sin autoridad la sociedad sería un caos y habría abuso. Es la teoría del contrato social o del pacto social. La consecuencia, lo que está diciendo Locke, en verdad es que el gobierno sirve para conseguir la felicidad de las personas con la menos reducción de libertad posible. Si un gobierno no cumple eso, no consigue la mayor felicidad de la mayor número de gente con la mayor libertad posible, no es un gobierno justo. Como comprenderá, esto es una crítica al absolutismo. Montesquieu desarrolla la teoría de la división de poderes, que ya había sido planteada por Locke. Esta teoría dice que en verdad hay tres poderes. Uno es el poder de hacer las leyes. El poder legislativo es el poder de decidir qué queremos que se haga. Por ejemplo, yo quiero que los niños y niñas estén hasta los 16 años en la escuela.
Pues el Parlamento, que tiene el poder legislativo, hace una ley que pone obligatoria la enseñanza hasta los 16 años. Pues el poder legislativo, con sus leyes, es el que decide lo que queremos que se haga. Otro poder es el poder de gobernar de acuerdo con esas leyes. Es el poder ejecutivo. El que ejecuta, el que hace cumplir esas leyes. Por ejemplo, de nada sirve hacer una ley para que los menores de 16 años estén en el instituto si no pongo los medios para que esto sea posible. Si no pongo policía que detenga a los niños que estén por la clase que estén por la calle en horas de clase. Si no contrato profesores suficientes y construyo institutos suficientes para meter a todos esos niños. Si no hago todo eso, sería una ley que no se cumpliría, se quedaría solamente en el papel. El tercer poder es el de juzgar y castigar a los que no cumplen las leyes. Es el poder judicial. Si yo hago una ley para que los niños estén en el instituto y no castigo a los padres y madres que no llevan a sus hijos al colegio, aunque la policía los pille, aunque construya institutos suficientes, pues entonces el que no quiera llevar a sus niños al colegio no va a cumplir esa ley. Y esa ley se quedará también en el papel. Pues Montesquieu lo que dice es que esos tres poderes no debe tenerlo una misma persona, porque si no podría abusar. Si yo tengo el poder de hacer las leyes, puedo hacer una ley injusta. Si yo tengo el poder ejecutivo, la policía y el presupuesto, puedo obligar a que se respete y se cumpla esa ley injusta. Y si yo dirijo a los jueces, puedo castigar duramente a quien no respete mi ley injusta. Pero imaginemos que yo hago una ley injusta, pero quien tenga el poder ejecutivo no soy yo, es otra persona, que como ve que es injusta no hace que se cumpla. O los jueces no castigan al que no la incumplan. Incluso, es más, los jueces pueden juzgarme a mí y castigarme a mí por hacer una ley injusta. Pues como vemos, al repartir el poder y al hacer que no tenga una misma persona los tres poderes, se evitan abusos. Como en el absolutismo todos los poderes los tiene el rey, pues en verdad esto es una nueva crítica al absolutismo. En tercer lugar, Rousseau. Rousseau lo que defiende es la soberanía nacional. Es decir, que la soberanía, o lo que es lo mismo, el poder, lo tenga el pueblo, mediante el voto. O sea, él defiende el voto del pueblo. Y defiende esto porque, a diferencia de Locke, Rousseau cree que el hombre es bueno por naturaleza. Que lo que pasa es que la sociedad lo corrompe y lo vuelve malo. Y así, si el hombre es bueno, con una buena educación, recordad que los ilustrados defienden la educación, podemos confiar en su voto. Y Voltaire, finalmente, critica la superstición. La superstición es el pensamiento que no es racional. Por ejemplo, el creer en los signos del zodiaco, el creer en la mala suerte si pasas debajo de una escalera. Por tanto, Voltaire critica el fanatismo y la intolerancia, sobre todo la intolerancia religiosa. En resumen, los ilustrados defienden la igualdad ante la ley, la participación del pueblo en el gobierno con el voto, el sufragio, la división de poderes para evitar los abusos de poder y la declaración de derechos, que la gente tenga una ley donde se reconozca el derecho a la vida, a la propiedad, etc.